Me llamo Celia Rangel y tengo 79 años. Lo que voy a contarles pasó hace apenas 3 años, cuando todavía creía que la vida me debía un final feliz. Estaba equivocada, pero no de la manera que ustedes podrían imaginar. Verán, hay momentos en los que el tiempo se detiene por completo, momentos en los que el mundo entero se reduce a un solo segundo que cambia todo para siempre. Para mí, ese momento llegó una mañana de marzo, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las piedras de San Luis Potosí, y yo sostenía entre mis manos temblorosas la mano de Joaquín, sintiendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos, mientras yo gritaba su nombre una y otra vez, rogándole que no me dejara, que recordara la promesa que nos habíamos hecho apenas 6 meses atrás. Joaquín tenía los labios azules. Nunca voy a olvidar ese color, ese tono horrible que me hizo entender que algo estaba terriblemente mal. Acabábamos de desayunar juntos, como todas las mañanas desde que habíamos decidido vivir juntos. Él estaba contándome una historia de cuando era niño, de cómo su abuela le enseñó a sembrar frijoles en el patio de su casa. Se reía con esa risa suave que tanto me gustaba, esa que hacía que las arrugas alrededor de sus ojos se marcaran más. Y de repente, de un segundo a otro, dejó de hablar. Se llevó la mano al pecho, abrió los ojos muy grandes, y yo supe. Algo en mi interior, algo antiguo y sabio, me gritó que esto era el final. No quise creerlo. Me negué a creerlo. Pero cuando lo vi caer de la silla, cuando escuché el golpe seco de su cuerpo contra el piso de mosaico, cuando corrí hacia él y lo tomé entre mis brazos, sintiendo cómo su corazón latía descontroladamente contra mi mano, supe que la vida nos estaba arrebatando lo que apenas habíamos recuperado. Los paramédicos llegaron en 15 minutos. Yo sé que fueron 15 minutos porque no dejé de mirar el reloj de pared, ese reloj antiguo que Joaquín había colgado en la sala diciendo que le recordaba a su infancia. 15 minutos eternos en los que le hablé sin parar. Le rogué que resistiera. Le recordé todas las promesas que nos habíamos hecho. Le hablé de los viajes que íbamos a hacer, de las tardes en el parque que nos quedaban por vivir, de los nietos que todavía no conocíamos juntos. Pero Joaquín ya no me escuchaba. Sus ojos me miraban, pero había algo vacío en ellos, algo que me decía que ya se estaba yendo a un lugar donde yo no podía seguirlo todavía. Pero déjenme regresar al principio, porque esta historia no empieza con una tragedia. Esta historia empieza con una esperanza, con un amor de juventud que creí perdido para siempre, con un reencuentro que me hizo creer en los milagros a mis 76 años. Pero antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten que vale la pena escucharla hasta el final, me harían un favor enorme dándole like a este video. Sé que parece poco, pero cada like, cada suscripción, cada comentario que dejan contándome de qué ciudad o país nos están escuchando, nos ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan saber que nunca es tarde para el amor, nunca es tarde para la felicidad, aunque a veces la vida nos la quite de las manos cuando menos lo esperamos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse las próximas historias y déjenme un comentario contándome qué piensan. Formar parte de esta comunidad nos ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que nos recuerdan que la vida, con todo y sus golpes, siempre vale la pena vivirla. Gracias de corazón por estar aquí. Nací en San Luis Potosí, en 1947, en una casita de adobe cerca del centro histórico de la ciudad. Mi familia era humilde, de esas familias donde el dinero alcanzaba justo para lo necesario y ni un peso más. Mi papá, Ernesto Rangel, trabajaba como albañil, y mi mamá, Guadalupe, tomaba trabajos de costura en casa para ayudar con los gastos. Éramos 5 hermanos. Yo era la tercera, con 2 hermanos mayores, Marco y Daniel, y 2 hermanas menores, Sofía y Carmela.
Vivíamos en una casa pequeña de 3 cuartos, donde todos dormíamos amontonados. Las niñas en un cuarto, los niños en otro, y mis papás en el tercero, que también servía de sala durante el día. Crecí viendo a mi mamá trabajar sin descanso. La imagen que más se me quedó grabada de mi infancia es la de ella, sentada en su máquina de coser Singer, esa máquina negra con detalles dorados que pedaleaba sin parar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. El ruido de esa máquina era la banda sonora de mi niñez, ese taca, taca, taca constante que me arrullaba cuando me dormía y me despertaba cuando salía el sol. Mi mamá cosía de todo: vestidos para quinceañeras, uniformes escolares, manteles para las señoras de la colonia. Siempre tenía trabajo, siempre estaba ocupada, siempre cansada. Mi papá, por su parte, salía de madrugada y regresaba cuando ya había oscurecido, con las manos llenas de cal y cemento, la piel quemada por el sol, los huesos adoloridos. Los fines de semana apenas descansaba porque siempre había alguna obra extra que hacer, algún trabajito que le salía para ganar unos pesos adicionales. Nunca nos faltó comida en la mesa, pero tampoco sobraba nada. Aprendí desde niña que la vida era trabajo duro, que las cosas no se daban regaladas, que había que ganarse cada peso con el sudor de la frente. La escuela era mi escape. Me encantaba ir a la primaria, aunque tuviera que caminar casi media hora para llegar. La escuela Benito Juárez quedaba del otro lado del barrio, y todos los días hacía ese recorrido con mis hermanas, cargando nuestros cuadernos y lápices en una mochila de tela que mi mamá había cosido. Yo era buena estudiante. Me gustaban las matemáticas y la historia. Soñaba con estudiar para maestra, con tener un trabajo que no me dejara las manos destrozadas como las de mi mamá, llenas de pinchazos de aguja y manchas de tinta. Pero los sueños de las niñas pobres de San Luis Potosí, en los años 50, no solían cumplirse. Cuando terminé la primaria en 1960, con 13 años recién cumplidos, mi papá me dijo que ya no podía seguir estudiando. Necesitaban que ayudara en casa, que trabajara, que aportara dinero. Mis hermanos mayores ya trabajaban con mi papá en la construcción, y ahora me tocaba a mí hacer mi parte. Recuerdo que lloré toda la noche cuando me lo dijeron. Mi mamá me abrazó y me dijo que así era la vida, que las mujeres no necesitaban mucho estudio de todos modos, porque nuestro destino era casarnos y formar una familia. Conseguí trabajo en una tienda de telas en el centro de San Luis Potosí. La tienda se llamaba El Buen Vestir y era propiedad de una pareja de españoles, los señores Mendoza, que habían llegado a México después de la Guerra Civil. Yo atendía a las clientas, les mostraba las telas, cortaba los metros que necesitaban, cobraba en la caja registradora. El trabajo no estaba mal, aunque me pagaban muy poco. Ganaba 30 pesos a la semana, de los cuales tenía que darle 25 a mi mamá para los gastos de la casa. Con los 5 pesos que me quedaban tenía que pagar mis pasajes y comprar lo que necesitara. No me alcanzaba para nada, pero al menos estaba trabajando, al menos estaba ayudando. Fue en esa tienda donde conocí a Joaquín Cruz. Él tenía 17 años, 2 años más que yo, y trabajaba de ayudante en la ferretería que estaba 3 locales más abajo, en la misma calle. Era un muchacho alto, delgado, de piel morena quemada por el sol y ojos color miel que se iluminaban cuando sonreía. Usaba siempre el mismo pantalón de mezclilla y 2 camisas que alternaba, una azul y una blanca, las 2 medio gastadas, pero siempre limpias y bien planchadas. La primera vez que lo vi fue un martes de abril de 1963. Entró a la tienda preguntando por hilo grueso, de ese que se usa para coser lonas. Los señores Mendoza no estaban. Habían salido a hacer un mandado, y yo estaba sola atendiendo. Joaquín me sonrió y yo sentí cómo se me subían los colores a la cara. Me puse nerviosa, torpeé al buscar el hilo, casi tiré una caja llena de botones. Él se rió,
pero no de manera burlona, sino con una risa amable que me hizo sentir menos tonta. Desde ese día, Joaquín empezó a aparecer por la tienda con cualquier pretexto. Que necesitaba un botón, que buscaba un elástico, que quería preguntar si vendíamos cierto tipo de hilo. Los señores Mendoza se dieron cuenta rápido de lo que estaba pasando y les pareció gracioso. La señora Mendoza me decía que el muchacho estaba coladito por mí, que era evidente en la manera en que me miraba. Durante meses, Joaquín y yo solo intercambiamos palabras breves en la tienda. Él me preguntaba por algún producto, yo se lo mostraba, él pagaba y se iba. Pero las miradas que nos cruzábamos decían mucho más que las palabras. Yo pensaba en él todo el tiempo. En las noches, acostada en mi petate junto a mis hermanas, me lo imaginaba. Repasaba mentalmente su sonrisa, el tono de su voz, la manera en que sus manos grandes y trabajadas agarraban las monedas cuando me pagaba. Un día, cuando ya llevábamos casi 6 meses de esos encuentros breves en la tienda, Joaquín finalmente se atrevió. Era un sábado por la tarde. Estaba lloviendo afuera. Una de esas lluvias fuertes de verano que inundan las calles en minutos. Yo estaba a punto de cerrar la tienda cuando él entró empapado, con el pelo pegado a la frente y la camisa azul pegada al cuerpo. Me dijo, sin más preámbulos, que si me gustaría ir con él al cine el próximo domingo. Que había una película de Pedro Infante que quería ver y que sería más bonito verla conmigo que solo. Le dije que sí. Ni siquiera lo pensé. Algo dentro de mí supo que ese muchacho era especial, que ese momento era importante. Le dije que sí, y sentí cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo, a pesar de la lluvia que repiqueteaba en el techo de lámina. Esa noche llegué a casa flotando. No le dije nada a mi mamá. Sabía que no me dejaría salir con un muchacho que apenas conocía. Pero le conté a Sofía, mi hermana menor, que entonces tenía 11 años. Ella me prometió que sería nuestro secreto y me ayudó a planear cómo le haría para escaparme el domingo, sin que mis papás se dieran cuenta. El domingo llegó y yo le dije a mi mamá que iba a misa de 12, que después me quedaría en casa de una amiga de la tienda. Mi mamá no sospechó nada. Me dejó ir con la recomendación de que regresara antes de que oscureciera. Sofía me cubrió, diciéndole que me había visto en la iglesia y que todo estaba bien. Me arreglé lo mejor que pude con lo poco que tenía. Me puse mi único vestido bueno, uno de color verde que mi mamá me había hecho con una tela que le sobró de un trabajo. Me peiné con cuidado, trenzándome el pelo y dejando algunos mechones sueltos que me enmarcaban la cara. No tenía maquillaje, pero me pellizqué las mejillas para darles color y me mordí los labios para que se vieran más rojos. Quedamos de vernos afuera del cine Colonial, que quedaba en el centro. Joaquín ya estaba ahí cuando llegué, esperándome con las manos en los bolsillos y una sonrisa nerviosa. Se veía diferente, más arreglado que de costumbre. Traía puesta una camisa que yo no le había visto antes, de color crema, y se había peinado con gomina. Olía a loción barata pero agradable, una mezcla de limón y hierbas. La película era Nosotros los pobres. Aunque ya la habían pasado antes, la estaban repitiendo por su popularidad. Nos sentamos en las butacas de hasta atrás, las más baratas, y durante toda la película yo estuve más consciente de la presencia de Joaquín a mi lado que de lo que pasaba en la pantalla. A mitad de la película, con todo el cuidado del mundo, él movió su mano hasta encontrar la mía. Nuestros dedos se entrelazaron y yo sentí una corriente eléctrica recorrerme todo el cuerpo. Después del cine caminamos por el Jardín Hidalgo. Era una tarde hermosa de julio, con el cielo azul y algunas nubes blancas. Nos sentamos en una banca debajo de un árbol de trueno y por primera vez hablamos de verdad, no solo las frases cortas y tímidas que intercambiábamos en la tienda. Joaquín me contó de su familia. Era el mayor de 4 hermanos,
Su papá había muerto cuando él tenía 12 años en un accidente en la mina donde trabajaba. Desde entonces, Joaquín se había convertido en el sostén de la familia, trabajando en lo que podía para mantener a su mamá y a sus hermanos menores. Me habló de sus sueños. Quería poner un taller propio algún día, un taller mecánico donde pudiera reparar carros. Le gustaban los motores, le fascinaba entender cómo funcionaban las cosas. Pero por ahora tenía que conformarse con trabajar en la ferretería, ganando lo justo para que su familia tuviera qué comer. Yo le conté de mi familia también, de mis hermanos, de mi mamá y su máquina de coser que nunca descansaba, de mi papá que llegaba todas las noches con el cuerpo molido. Le conté que había querido estudiar para maestra, pero que no había podido, que a veces me sentía atrapada en una vida que no había elegido. Joaquín me escuchó con atención, con esos ojos color miel fijos en mí, sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, me tomó la mano de nuevo y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo era la muchacha más bonita e inteligente que había conocido, que desde la primera vez que me vio, supo que quería conocerme mejor, que los últimos 6 meses había estado juntando valor para invitarme a salir. Esa tarde fue el inicio de nuestro noviazgo. Durante los siguientes meses, Joaquín y yo nos veíamos cada vez que podíamos. Nos encontrábamos en el parque los domingos, caminábamos por el centro, nos sentábamos a platicar en las bancas. Yo le seguía mintiendo a mi mamá, diciéndole que iba a casa de amigas o a hacer mandados. Sabía que si le decía la verdad no me dejaría verlo. En esa época, las familias conservadoras como la mía no veían con buenos ojos que las muchachas anduvieran solas con novios. Joaquín era respetuoso, nunca intentó nada indebido conmigo. Lo más atrevido que hicimos fue darnos algunos besos rápidos, cuando estábamos seguros de que nadie nos veía. Pero había tanto amor en esos besos, tanta ternura, que valían más que cualquier cosa. Pasó un año así. Un año maravilloso donde yo estaba completamente enamorada. Joaquín y yo hacíamos planes para el futuro. Él me decía que en cuanto juntara suficiente dinero, hablaría con mi papá. Le pediría permiso para casarse conmigo. Yo soñaba despierta con esa vida, con tener una casita propia, con despertar cada mañana al lado de Joaquín. Pero la vida tenía otros planes para nosotros. En enero de 1965, cuando yo tenía 17 años y Joaquín 19, su mamá se enfermó. Era algo del corazón, me dijo Joaquín con lágrimas en los ojos. Los médicos decían que necesitaba una operación, pero no tenían dinero para pagarla. Joaquín estaba desesperado. Trabajaba el doble de horas en la ferretería, buscaba trabajos extras donde podía, pero no era suficiente. Un día me dijo que tenía que irse. Su tío, el hermano de su mamá, le había conseguido un trabajo en Monterrey, en una fábrica. Pagaban mucho mejor que en San Luis Potosí, el triple de lo que ganaba en la ferretería. Si se iba para allá, podía mandar dinero suficiente para pagar la operación de su mamá, para mantener a sus hermanos, para eventualmente juntar lo necesario para regresar y casarnos. Le dije que esperaría. Le prometí que no importaba cuánto tiempo tardara, yo lo esperaría. Joaquín me abrazó y lloró en mi hombro. Me dijo que me amaba, que volvería por mí, que algún día seríamos marido y mujer. Se fue una mañana de febrero. Yo fui a despedirlo a la estación de autobuses, escondida detrás de un poste para que nadie me viera. Lo vi subirse al camión con su maleta de cartón. Lo vi sentarse junto a la ventana. Lo vi levantar la mano para despedirse mientras el autobús arrancaba. Lloré todo el camino de regreso a casa. Durante los primeros meses, Joaquín y yo nos escribíamos cartas. Él me contaba de Monterrey, del trabajo en la fábrica, de la pensión donde vivía compartiendo cuarto con otros 4 trabajadores. Me mandaba algo de dinero cuando podía. 5 o 10 pesos que yo guardaba escondidos en una caja debajo de mi cama. Me decía que me extrañaba,
que pensaba en mí todo el tiempo, que pronto podría regresar. Pero las cartas fueron llegando cada vez más espaciadas. De una cada semana pasamos a una cada 15 días, luego una al mes. Yo le seguía escribiendo, pero empecé a notar que Joaquín ya no me respondía todo, que sus cartas se habían vuelto más cortas, más distantes. Algo estaba cambiando. Lo sentía en mi corazón, aunque no quería admitirlo. La última carta que recibí de Joaquín fue en octubre de 1965. Era apenas media página. Me decía que la operación de su mamá había salido bien, que ella estaba recuperándose. Me decía que el trabajo en Monterrey era muy pesado, pero que estaba juntando dinero. Me decía que me quería. Pero no me decía cuándo volvería. Ya no había planes concretos. Ya no había promesas de fechas. Le respondí esa carta, y las siguientes 3 que le mandé se quedaron sin respuesta. Para diciembre de 1965, cuando cumplí 18 años, ya había aceptado lo que mi corazón sabía desde hace meses. Joaquín no iba a volver. Algo había pasado en Monterrey. Tal vez había conocido a alguien más. Tal vez simplemente la distancia y el tiempo habían matado lo que sentía por mí. Nunca lo supe con certeza porque nunca más tuve noticias de él. Lloré su ausencia durante meses. Me sentía abandonada, traicionada, aunque una parte de mí entendía que Joaquín había tenido que elegir entre su familia y yo. Y había elegido a su familia. ¿Cómo podía culparlo por eso? Pero el entender no hacía que doliera menos. Mi mamá se dio cuenta de que algo me pasaba. Una noche me encontró llorando en el patio y me preguntó qué tenía. Le conté todo, sobre Joaquín, sobre nuestro noviazgo secreto, sobre cómo se había ido y no había vuelto. Esperaba que se enojara, que me regañara por haberle mentido durante tanto tiempo. Pero, en lugar de eso, mi mamá me abrazó y me dejó llorar en su hombro. Me dijo que el amor a veces dolía así, que la vida no siempre daba lo que uno quería, que tenía que ser fuerte y seguir adelante. Seguí trabajando en la tienda de telas. Los días se volvieron una rutina monótona. Levantarme, ir a trabajar, regresar a casa, ayudar a mi mamá, dormir. Los domingos ya no eran especiales porque ya no tenía a Joaquín esperándome. Dejé de soñar con el futuro. Dejé de hacer planes. Solo existía. Sobrevivía. En 1967, cuando tenía 20 años, conocí a Roberto Méndez. Era cliente frecuente de la tienda. Compraba telas para su mamá, que era costurera. Roberto tenía 25 años. Trabajaba como contador en una empresa de autobuses. Era un hombre serio, responsable, de buena familia. No me hacía sentir lo que Joaquín me había hecho sentir. No había mariposas en el estómago ni electricidad cuando me tocaba la mano. Pero era amable, respetuoso, y estaba genuinamente interesado en mí. Roberto empezó a cortejarme de manera formal. Habló con mi papá, le pidió permiso para visitarme en casa los domingos. Mi papá aceptó encantado. Veía en Roberto un buen partido para mí. Alguien con educación y trabajo estable. Mi mamá también aprobaba. Me decía que Roberto era un hombre bueno que podría darme una vida segura. Yo acepté sus atenciones sin mucho entusiasmo, pero también sin resistencia. A mis 20 años ya me consideraban quedada en mi barrio. Varias de las muchachas con las que había crecido ya estaban casadas. Algunas ya tenían hijos. Sentía la presión social, la mirada de lástima de las vecinas cuando me veían pasar sola. Y además, una parte de mí quería olvidar a Joaquín. Quería enterrar ese amor que solo me había traído dolor. Roberto y yo nos casamos en abril de 1968. Fue una boda sencilla en la parroquia del barrio, con una comida modesta en casa de mis papás. Yo me vestí con un traje blanco que mi mamá me cosió. Roberto se puso su mejor traje. Sonreí en las fotos, corté el pastel, bailé con mi nuevo esposo. Pero todo se sentía como si le estuviera pasando a otra persona,
como si yo estuviera viendo la escena desde afuera de mi propio cuerpo. Mi matrimonio con Roberto duró 32 años. No fueron años malos, pero tampoco fueron los años felices que yo había soñado cuando era una muchacha enamorada de Joaquín. Roberto era un buen hombre, trabajador, responsable, buen proveedor. Nunca me faltó nada material. Siempre tuve techo, comida, ropa. Pero había algo que siempre faltó en nuestro matrimonio: pasión, conexión profunda, esa chispa que hace que dos personas sean realmente una sola. Tuvimos 3 hijos: Roberto Jr. en 1969, Ana María en 1971 y Patricia en 1974. Fueron ellos los que le dieron sentido a mi vida durante todos esos años. Dejé de trabajar en la tienda cuando nació Roberto Jr. y me dediqué por completo a criar a mis hijos. Mi vida se convirtió en una rutina de pañales, biberones, parvulario, tareas escolares, comidas, ropa limpia. Era una vida ocupada, llena de responsabilidades, pero había una quietud en mi corazón que nunca pude llenar del todo. Roberto y yo teníamos una relación cordial, funcional. Él trabajaba, yo cuidaba la casa y los niños. Los fines de semana hacíamos cosas en familia, íbamos al parque, visitábamos a nuestros parientes, platicábamos de cosas prácticas, las cuentas que había que pagar, los gastos de la escuela de los niños, las reparaciones que necesitaba la casa. Pero nunca hablábamos de cosas profundas, de sueños, de miedos, de esperanzas. Habíamos construido una vida juntos, pero éramos 2 personas viviendo en paralelo, no 2 personas realmente entrelazadas. Hubo momentos, especialmente en las noches cuando Roberto ya se había dormido y yo me quedaba despierta mirando el techo, en los que pensaba en Joaquín. Me preguntaba qué habría sido de él, si se habría casado, si tendría hijos, si alguna vez pensaba en mí como yo pensaba en él. Guardaba esos pensamientos en lo más profundo de mi corazón, como un secreto que no podía compartir con nadie. Los años pasaron volando. Mis hijos crecieron, fueron a la secundaria, a la preparatoria. Roberto Jr. estudió administración y consiguió un buen trabajo en una empresa. Ana María se hizo contadora como su papá y se casó con un ingeniero. Patricia estudió enfermería y se fue a trabajar a Ciudad de México. De repente me vi con el nido vacío, sola en casa la mayor parte del día mientras Roberto estaba en el trabajo. Fue en esa época, cuando tenía 40 y tantos años, cuando empecé a sentir más fuerte ese vacío. Los niños ya no me necesitaban tanto. Mi propósito principal durante tantos años se había evaporado. Me sentía como un barco a la deriva, sin rumbo claro. Intenté llenar ese vacío de distintas maneras. Me uní a un grupo de señoras de la iglesia, hacíamos labor social, visitábamos a enfermos en los hospitales. También tomé clases de repostería y empecé a hacer pasteles por encargo para ayudar con los gastos de la casa. Roberto y yo seguíamos juntos, pero cada vez más distantes. Él pasaba más tiempo en el trabajo, yo pasaba más tiempo con mis actividades. Cuando estábamos juntos en casa, generalmente cada uno estaba en lo suyo. Él viendo las noticias o leyendo el periódico, yo tejiendo o haciendo alguna manualidad. Las conversaciones se reducían a lo mínimo necesario. Nunca consideré dejarlo. En mi generación y en mi círculo social, el divorcio simplemente no era una opción. Una se casaba para toda la vida, en las buenas y en las malas. Además, Roberto no era un mal hombre. No me golpeaba, no tomaba, no me era infiel hasta donde yo sabía. ¿Con qué argumento podía dejarlo? ¿Porque no sentía mariposas en el estómago cuando lo veía? Eso me parecía razón demasiado tonta, demasiado frívola. En el año 2000, cuando yo tenía 53 años, Roberto empezó a sentirse mal. Al principio eran cosas pequeñas: cansancio, falta de aire al subir escaleras, dolores de pecho que él atribuía a la comida picante. Yo le insistía en que fuera al doctor, pero
Él se negaba. Decía que era cosa de la edad, que todos nos vamos poniendo viejos. Pero una mañana de agosto se despertó con un dolor terrible en el pecho y no tuvo más remedio que dejar que lo llevara al hospital. El diagnóstico fue angina de pecho. El cardiólogo le dijo que tenía las arterias tapadas, que necesitaba cambiar su estilo de vida urgentemente. Dieta estricta, ejercicio, nada de estrés. Roberto intentó seguir las indicaciones del médico, pero le costaba trabajo. Estaba acostumbrado a comer de todo. No le gustaba hacer ejercicio. Y su trabajo era naturalmente estresante. Durante los siguientes años, la salud de Roberto se fue deteriorando poco a poco. Tuvo un primer infarto en 2003, leve pero que nos asustó mucho. Pasó una semana en el hospital y cuando salió parecía más viejo, más frágil. Le pusieron un tratamiento más estricto, más medicinas, más restricciones. Yo me dediqué a cuidarlo, a cocinarle comidas especiales sin sal y sin grasa, a acompañarlo a sus caminatas, a asegurarme de que tomara sus medicinas a tiempo. Es curioso cómo la enfermedad nos acercó más de lo que habían logrado 30 años de matrimonio. De repente había ternura entre nosotros, cuidado mutuo. Yo le sostenía la mano cuando tenía miedo. Él me agradecía con los ojos cada vez que le llevaba su medicina. No era el amor apasionado que había soñado de joven, pero era amor al fin y al cabo, un amor tranquilo nacido de la compañía y la costumbre. Roberto murió en diciembre de 2006, de un segundo infarto que esta vez fue fulminante. Llegué del mercado y lo encontré en su sillón favorito, con el periódico todavía en las manos y los lentes puestos. El doctor me dijo después que había sido rápido, que probablemente no sufrió. Eso me dio algo de consuelo, saber que no había tenido tiempo de sentir miedo o dolor. Lloré su muerte como se llora a alguien que fue tu compañero durante la mayor parte de tu vida. No era el llanto desgarrador de un amor perdido. Era el llanto tranquilo de la pérdida de algo familiar, conocido, seguro. Roberto había sido mi compañero, el padre de mis hijos, el hombre con quien había compartido mi vida adulta. Su ausencia dejaba un hueco, aunque no en el mismo lugar donde Joaquín había dejado su hueco tantos años atrás. Después del funeral, después de que todos los parientes se fueron y la casa volvió al silencio, me senté en la sala vacía y por primera vez en años me permití pensar en Joaquín sin culpa. Me pregunté qué habría sido de él, si seguiría vivo, si sería feliz. Me pregunté si habría pensado en mí en algún momento de todos esos años, si yo habría cruzado por su mente aunque fuera de vez en cuando. Los siguientes años fueron de adaptación a la viudez. Mis hijos querían que me fuera a vivir con alguno de ellos, pero yo me negué. Tenía 59 años, todavía era joven y saludable. No necesitaba que me cuidaran. Además, después de tantos años de estar pendiente de otros, de cuidar primero a mis hijos y después a Roberto, sentía que merecía un tiempo para mí misma. Me quedé en la casa, la misma que Roberto había comprado cuando nos casamos. Era pequeña pero cómoda, y estaba llena de recuerdos de mis hijos cuando eran chicos. Establecí una rutina. Me levantaba temprano, hacía ejercicio caminando por el parque, iba a misa los domingos, visitaba a mis amigas, pasaba tiempo con mis nietos cuando podía. Era una vida tranquila, sin grandes emociones, pero tampoco sin grandes problemas. Pero había noches, muchas noches, en las que me sentía profundamente sola. No solo físicamente sola, que eso era inevitable después de haber dormido al lado de alguien durante 38 años. Era una soledad más profunda, del alma. Era la sensación de que había vivido toda mi vida sin haber experimentado realmente esa conexión profunda que el corazón anhela, ese amor que te hace sentir completa, entendida, vista. Pensaba cada vez más en Joaquín. Con el paso de los años y la distancia, el dolor de su partida se había suavizado,
dejando solo la nostalgia de lo que pudo haber sido. A veces me sorprendía fantaseando con qué pasaría si lo volviera a ver. ¿Qué le diría? ¿Cómo se vería después de tantos años? Sabía que eran fantasías tontas de una vieja sola, pero me permitía soñar porque soñar no le hacía daño a nadie. En 2019, cuando tenía 72 años, mi nieta Daniela me ayudó a abrir una cuenta de Facebook. Ella insistía en que era importante estar conectada con la familia, que ahí podíamos compartir fotos y mantenernos al día con las vidas de todos. Al principio me costó trabajo entender cómo funcionaba esa cosa. Me sentía torpe presionando los botones incorrectos y sin saber cómo hacer las cosas más simples. Pero poco a poco fui aprendiendo. Una tarde de julio de 2020, estaba yo revisando mi Facebook cuando me apareció una sugerencia de amistad. El nombre me detuvo el corazón. Joaquín Cruz. Podía ser cualquiera. Joaquín Cruz es un nombre común. Pero algo me hizo presionar en el perfil para ver más. Y ahí estaba la foto. La cara de un hombre de más de 70 años, pero en la que yo podía reconocer claramente los ojos color miel que había amado cuando era una muchacha de 15 años. Me quedé paralizada mirando esa foto. Joaquín se veía viejo, claro. Tenía 78 años. Su cara estaba llena de arrugas. Su pelo era completamente blanco. Usaba lentes. Pero era él. Definitivamente, era él. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Con las manos temblorosas presioné el botón para enviarle solicitud de amistad. Luego cerré Facebook y traté de distraerme con otras cosas porque los nervios no me dejaban pensar. ¿Qué tal si no me aceptaba? ¿Qué tal si ya ni se acordaba de mí? Habían pasado 55 años desde la última vez que nos vimos. Tal vez para él yo no había sido más que un amor de juventud que hacía tiempo había olvidado. Pero al día siguiente, cuando volví a abrir Facebook, vi que Joaquín había aceptado mi solicitud. Y no solo eso, me había mandado un mensaje. Me temblaban tanto las manos que casi no podía leer las palabras en la pantalla. «Celia», decía el mensaje. «¿Eres tú, la Celia Rangel de la tienda de telas de Don Mendoza? No puedo creer que te encontré. Pensé que nunca volvería a saber de ti». Le respondí. Le dije que sí, que era yo, que tampoco podía creer haberlo encontrado después de tanto tiempo. Y así empezó una conversación que duró horas esa tarde, luego días, luego semanas. Nos escribíamos todos los días, a veces varias veces al día. Él me contó su vida. Yo le conté la mía. Me enteré de que se había casado en Monterrey con una mujer que conoció en la fábrica, que tuvieron 2 hijos, que su esposa había muerto de cáncer 5 años atrás. Me dijo que nunca me había olvidado, que había pensado en mí durante todos esos años, que el dejar de escribirme había sido lo más difícil que había hecho en su vida, pero que en ese momento sentía que no tenía nada que ofrecerme, que no podía pedirme que me esperara cuando ni siquiera sabía cuándo podría regresar. Yo le conté de mi matrimonio con Roberto, de mis hijos, de cómo había sido mi vida. Le conté, y esto me costó mucho admitirlo, que nunca había dejado de pensar en él, que había guardado su recuerdo en lo más profundo de mi corazón todos esos años. Después de un mes de escribirnos, Joaquín me dijo que quería verme, que necesitaba verme, que 55 años era demasiado tiempo. Me dijo que había regresado a San Luis Potosí hacía 2 años, después de la muerte de su esposa, porque quería pasar sus últimos años en la ciudad donde había nacido. Vivía solo en una casita cerca del centro. Quedamos de vernos en el Jardín Hidalgo, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera cita cuando éramos adolescentes. Yo estaba tan nerviosa la mañana del encuentro que cambié de ropa 5 veces. Me veía al espejo y me sentía ridícula. Era una mujer de 73 años, llena de arrugas y canas, con el cuerpo marcado por 3 embarazos y décadas de vida. ¿Qué iba a pensar Joaquín cuando me viera?
Llegué al jardín 15 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una banca bajo los árboles y traté de calmar los nervios. A las 4 en punto lo vi llegar. Caminaba despacio, con un bastón que lo ayudaba a mantener el equilibrio. Vestía pantalón de mezclilla y una camisa azul, como aquella que usaba cuando nos conocimos. Nuestras miradas se encontraron a la distancia, y los dos sonreímos al mismo tiempo. Cuando llegó hasta la banca, nos quedamos parados uno frente al otro sin saber qué hacer. ¿Nos dábamos la mano? ¿Nos abrazábamos? Un beso en la mejilla. Finalmente, Joaquín extendió los brazos, y yo me metí en ellos, y nos abrazamos por primera vez en 55 años. Y cuando sentí sus brazos alrededor de mí, cuando olí su perfume que ya no era el mismo de antes, pero que igual me resultaba familiar en algún nivel profundo, sentí que algo en mi interior se acomodaba en su lugar, como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra dónde encajar. Nos sentamos en la banca y hablamos durante horas. Reímos recordando nuestras citas de adolescentes. Lloramos hablando de todas las cosas que habíamos perdido en esos años separados. Nos tomamos de las manos como hacíamos antes. El tiempo se había detenido y a la vez había volado. Éramos viejos, sí, pero en muchos sentidos seguíamos siendo los mismos muchachos que se habían enamorado en una tienda de telas en 1963. Desde ese día, Joaquín y yo nos volvimos inseparables. Nos veíamos casi todos los días. Él venía a mi casa, o yo iba a la suya. Cocinábamos juntos, veíamos películas, platicábamos por horas. Descubrimos que a pesar de haber vivido vidas completamente diferentes, a pesar de los años y la distancia, seguíamos conectando a un nivel profundo. Podíamos hablar de todo y de nada, compartir silencios cómodos, entendernos con solo una mirada. Mis hijos al principio se sorprendieron cuando les conté que estaba viendo a alguien. Roberto Jr. en particular se mostró escéptico. Me decía que tuviera cuidado, que no fuera a dejar que alguien se aprovechara de mí. Pero cuando conocieron a Joaquín, cuando vieron cómo me trataba, cómo me cuidaba, cómo me hacía sonreír de una manera que ellos no me habían visto sonreír en años, me dieron su bendición. Si les soy sincera, tuve que hacer una pausa cuando las cosas entre Joaquín y yo empezaron a ponerse serias. Déjenme darle like a este video para ayudar a que más personas conozcan esta historia, porque lo que viene es realmente importante, y sé que muchas de ustedes que están escuchando podrán identificarse con esto. Cada like que dan, cada comentario donde me cuentan qué les parece, o desde dónde nos están viendo, nos ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias. A los 6 meses de habernos reencontrado, Joaquín me preguntó si quería irme a vivir con él. No me propuso matrimonio. Ambos habíamos estado casados antes, y a nuestra edad esas formalidades ya no parecían tan importantes. Pero me dijo que quería pasar el tiempo que nos quedara juntos, que había perdido demasiados años lejos de mí, y no quería desperdiciar ni un día más. Acepté. Vendí mi casa y me mudé a la de Joaquín en enero de 2021, cuando yo tenía 73 años y él 78. Mis hijos me ayudaron con la mudanza, aunque Patricia me comentó en privado que le parecía raro verme tan feliz y tan enamorada a mi edad. Le dije que el amor no tiene edad, que el corazón no entiende de calendarios. Vivir con Joaquín era diferente a como había sido vivir con Roberto. Con Roberto todo había sido rutina, previsibilidad, cumplimiento de roles establecidos. Con Joaquín había espontaneidad, complicidad, pasión. Sí, pasión. Aunque les parezca extraño tratándose de dos personas de más de 70 años. No era la pasión física desenfrenada de la juventud, pero era pasión al fin. Pasión en las conversaciones profundas que teníamos en las noches. Pasión en la forma en que nos mirábamos. Pasión en los besos que nos dábamos, sin importarnos que nuestros labios ya no fueran los tersos labios de la juventud.
establecimos nuestras propias rutinas. Nos levantábamos temprano y desayunábamos juntos, siempre en la cocina, tomando nuestro tiempo para comer y platicar sobre lo que haríamos ese día. Joaquín cocinaba a veces, yo cocinaba otras. Salíamos a caminar por las tardes, tomados de la mano como adolescentes. Los domingos íbamos juntos a misa y después a comer a algún restaurante sencillo del centro. Pero lo que más disfrutaba eran las noches. Nos sentábamos en la sala, cada uno en su sillón favorito, y veíamos la televisión o simplemente platicábamos. Joaquín me contaba historias de su vida en Monterrey, de las cosas que había visto, de los lugares donde había trabajado. Yo le contaba de mis hijos cuando eran pequeños, de las travesuras que hacían, de cómo había sido criarlos prácticamente sola, porque Roberto siempre estaba trabajando. Había tanto que recuperar, tantos años que contarnos. A veces me despertaba en medio de la noche y no podía creer que todo fuera real, que Joaquín estuviera ahí, durmiendo en la cama a mi lado, roncando suavemente como me había contado que siempre roncaba. Me quedaba viéndolo dormir y sentía una gratitud inmensa por tener esta segunda oportunidad, por haber podido encontrarlo de nuevo antes de que fuera demasiado tarde. Hacíamos planes para el futuro. Joaquín quería que viajáramos, que conociéramos lugares que ninguno de los dos había visitado. Hablábamos de ir a Guanajuato, de conocer las playas de Veracruz, de hacer un viaje largo en autobús visitando pueblos mágicos. Yo estaba emocionada con esos planes. Me sentía joven otra vez, llena de ilusión. Hablábamos también de envejecer juntos. Joaquín me decía que quería que estuviéramos juntos hasta el final, que cuando llegara el momento de partir, quería que fuera con mi mano entre las suyas. Yo le decía lo mismo. Nos prometimos que nos cuidaríamos mutuamente, que estaríamos el uno para el otro en la enfermedad y en la salud, en los días buenos y en los malos. Esas promesas las hicimos en agosto de 2022, una noche en la que estábamos sentados en el patio de la casa, viendo las estrellas. Joaquín me tomó la mano y me dijo: «Celia, perdí 55 años contigo. No voy a perderte nunca más. Estaré contigo hasta que uno de los dos se tenga que ir, y aún después, porque el amor que te tengo no se va a acabar con la muerte». Lloré cuando me dijo eso. Lloré de felicidad, de gratitud, de amor. Le dije que yo sentía lo mismo, que estos últimos 2 años habían sido los más felices de mi vida, más felices incluso que mi juventud, porque ahora sabía apreciar lo que tenía. Sabía el valor de encontrar a alguien que te entiende, que te ve, que te ama, no a pesar de tus años y tus arrugas, sino incluyéndolos. Esa noche hicimos un pacto. Decidimos que haríamos una lista de todas las cosas que queríamos hacer juntos, antes de que fuera demasiado tarde. La llamamos nuestra lista de vida, porque era justamente eso, una lista de las cosas que queríamos vivir. La lista incluía cosas grandes y pequeñas. Viajar a Guanajuato, ir a un concierto de música que nos gustara, plantar un árbol juntos, aprender a bailar salsa aunque nos dolieran las rodillas, escribir nuestras historias para nuestros nietos, hacer un álbum de fotos con todas las fotos que pudiéramos encontrar de cuando éramos jóvenes. Algunas cosas nos parecían tontas, pero las incluimos de todos modos porque el punto no era hacer cosas importantes, sino hacer cosas juntos. Empezamos a trabajar en la lista inmediatamente. En septiembre fuimos a Guanajuato, nuestro primer viaje juntos. Nos quedamos en un hotelito sencillo en el centro. Caminamos por los callejones aunque se nos cansaran los pies. Visitamos el Museo de las Momias aunque nos diera un poco de miedo. Comimos en restaurantes típicos. Nos tomamos fotos en cada lugar, siempre abrazados, siempre sonriendo. Joaquín me decía que quería documentar cada momento porque estos eran los mejores días de su vida. En octubre plantamos un árbol de limonero en el patio de la casa. Joaquín hizo el hoyo. Yo ayudé a meter el arbolito
Los dos echamos tierra alrededor. Joaquín dijo que ese árbol nos sobreviviría, que cuando nosotros ya no estuviéramos seguiría dando limones, y eso de alguna manera era bonito, saber que algo de nosotros permanecería. En noviembre empezamos a recopilar fotos viejas. Yo busqué en cajas que no había abierto en años y encontré fotos de cuando era joven, algunas incluso de la época en que Joaquín y yo andábamos. Había una foto en particular que me hizo llorar. Era yo a los 16 años, parada afuera de la tienda de Don Mendoza, sonriendo a la cámara. Mi hermana Sofía la había tomado sin que yo supiera. En esa foto yo era joven, delgada, de piel tersa, con el pelo largo y negro. Me veía feliz, llena de esperanza. Era la Celia que se había enamorado de Joaquín. La Celia que todavía creía que la vida le daría todo lo que soñaba. Le mostré la foto a Joaquín, y él se quedó mirándola largo rato. Luego me miró a mí, a la Celia de 76 años, y me dijo: «Eras hermosa entonces, y eres hermosa ahora. Pero ahora eres más hermosa porque ahora estás conmigo». Diciembre llegó con un frío poco común para San Luis Potosí. Joaquín empezó a quejarse de que sentía cansancio, de que le faltaba el aire a veces. Yo le insistía en que fuéramos al doctor, pero él me decía que no era nada, que solo era la edad. Le creí porque quería creerle, porque la alternativa de que algo estuviera mal era demasiado aterradora para considerarla. En enero fuimos al doctor de todos modos, más por mi insistencia que por convencimiento de Joaquín. El doctor le hizo estudios, le tomó la presión, le escuchó el corazón. Le dijo que todo parecía normal para un hombre de su edad, que solo debía cuidarse, no hacer esfuerzos excesivos, tomar sus vitaminas. Salimos del consultorio tranquilos, pensando que todo estaba bien. Febrero fue un mes hermoso. Celebramos nuestro aniversario de 2 años de habernos reencontrado, yendo a cenar a un restaurante elegante. Joaquín se puso su mejor traje. Yo me puse un vestido que mis hijas me habían regalado. Nos sentimos como reyes esa noche, brindando con vino tinto, tomados de las manos sobre la mesa, planeando los próximos viajes que haríamos. En marzo empezamos a planear un viaje a Veracruz para abril. Queríamos conocer el mar juntos. Ninguno de los dos había estado nunca en la playa del Golfo. Joaquín buscaba hoteles en Internet. Yo compraba guías de turismo en el puesto de periódicos. Estábamos emocionados como niños. La mañana del 15 de marzo de 2023 amaneció despejada y hermosa. Recuerdo cada detalle de ese día como si fuera ayer. Me levanté temprano, como siempre, y preparé el desayuno. Hice café, calenté pan dulce, puse la mesa. Joaquín bajó a las 7, como era su costumbre, ya bañado y vestido. Traía puesta una camisa a cuadros que yo le había comprado hacía poco. Nos sentamos a desayunar. Joaquín estaba de buen humor, contándome la historia de cuando era niño y su abuela le enseñaba a sembrar frijoles. Me contaba cómo hacían los surcos en la tierra, cómo ponían las semillas, cómo su abuela le decía que tenía que hablarles a las plantas para que crecieran fuertes. Se reía recordando cómo él, siendo un niño de apenas 6 años, le cantaba a las plantas. Yo lo escuchaba feliz, disfrutando su risa, esa risa que tanto me gustaba. Tomé un sorbo de mi café. Sonreí mientras él continuaba su historia. Y entonces, de un segundo a otro, todo cambió. Joaquín dejó de hablar a mitad de una frase. Se llevó la mano al pecho, presionando fuerte, y sus ojos se abrieron muy grandes. Hizo un sonido extraño, como si tratara de tomar aire pero no pudiera. Su cara empezó a ponerse pálida. Sus labios adquirieron un tono azulado que me heló la sangre. Me levanté de un salto, tirando mi silla. «¿Joaquín? ¿Qué te pasa?», le grité, pero él no podía responder. Solo me miraba con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y confusión. Vi cómo trataba de levantarse de la silla, pero sus piernas no le respondían.
y entonces se desplomó, cayendo de lado sobre el piso de la cocina con un golpe seco que resonó en mis oídos como un trueno. Corrí hacia él, me arrodillé a su lado en el piso. «¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Mírame!», le grité, tomando su cara entre mis manos. Sus ojos me miraban, pero había algo distante en ellos, algo que me decía que se estaba yendo muy lejos de mí. Le puse la mano en el pecho y sentí cómo su corazón latía descontroladamente, demasiado rápido, irregular, como un motor descompuesto a punto de desarmarse. Con las manos temblando busqué mi teléfono y marqué a la emergencia. Una operadora contestó y yo le grité, casi sin poder hablar por el llanto, que mi esposo se estaba muriendo, que necesitaba una ambulancia inmediatamente. La operadora me pidió la dirección, me preguntó qué síntomas tenía, me dio instrucciones de qué hacer mientras llegaba la ayuda. Me dijo que lo acostara de lado, que aflojara su ropa, que tratara de mantenerlo consciente hablándole. Hice todo lo que me dijo, pero mis manos no dejaban de temblar. Aflojé los botones de su camisa, le quité el cinturón. Le hablaba sin parar. «Joaquín, quédate conmigo. No te vayas. La ambulancia ya viene. Aguanta, amor, aguanta. Acuérdate de nuestros planes, de Veracruz, del mar que íbamos a conocer juntos. No puedes irte ahora. Me lo prometiste. Me prometiste que estaríamos juntos hasta el final». Joaquín trataba de hablar, pero solo salían sonidos entrecortados de su garganta. Levantó una mano temblorosa y yo la tomé entre las mías, apretándola fuerte. Sus labios se movían, trataba de decirme algo. Me acerqué más, puse mi oído cerca de su boca y lo escuché susurrar con una voz que apenas era audible. «Celia, te amo». Esas fueron las últimas palabras que Joaquín me dijo estando consciente. Un segundo después, sus ojos se cerraron y su cuerpo se puso completamente flácido. Su mano se aflojó en la mía. «¡No! ¡Joaquín, no!», grité, sacudiéndolo. Pero no respondía. La operadora me estaba diciendo algo por el teléfono, pero yo ya no la escuchaba. Puse mi cabeza sobre el pecho de Joaquín y escuché su corazón, todavía latiendo pero cada vez más débil, más irregular. Cerré los ojos y recé. Recé como nunca había rezado en mi vida. Le pedí a Dios, a la Virgen, a todos los santos que no me lo quitaran, que no podía ser ahora, que apenas llevábamos 2 años juntos, que teníamos tantos planes todavía. Los 15 minutos que tardó la ambulancia en llegar fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Los pasé ahí en el piso de la cocina, abrazando el cuerpo de Joaquín, sintiéndolo respirar cada vez con más dificultad, escuchando su corazón luchar por seguir latiendo. Le hablaba sin parar, le decía que lo amaba, que tenía que aguantar, que no podía dejarme sola después de haberme hecho tan feliz. Cuando por fin escuché las sirenas de la ambulancia, sentí un alivio inmenso mezclado con terror. Los paramédicos entraron corriendo. Yo les abrí la puerta y los guié a la cocina. Se arrodillaron junto a Joaquín, le tomaron los signos vitales, le pusieron una máscara de oxígeno. Los escuché hablar entre ellos, usando palabras médicas que yo no entendía del todo, pero que sonaban urgentes, preocupadas. Lo subieron a una camilla y lo sacaron de la casa rápidamente. Yo iba detrás de ellos, todavía con el delantal puesto, sin agarrar ni mi bolsa ni mi suéter. Me subí a la ambulancia con ellos. Un paramédico me hizo sentarme mientras el otro trabajaba sobre Joaquín, pegándole electrodos en el pecho, inyectándole medicinas, monitoreando sus signos vitales en una máquina que emitía pitidos constantes. El trayecto al hospital fue una pesadilla borrosa. Yo miraba a Joaquín acostado en esa camilla, con cables y tubos saliendo de su cuerpo, con la máscara de oxígeno cubriendo su rostro. Se veía tan frágil, tan vulnerable. Este era el mismo hombre que apenas ayer había cargado las bolsas del mercado, que había reído conmigo viendo una película
que me había besado antes de dormirnos. Y ahora estaba ahí, inconsciente, luchando por su vida. Cuando llegamos al hospital lo llevaron directo a urgencias. Una enfermera me detuvo en la puerta. Me dijo que no podía pasar, que los doctores tenían que trabajar. Me llevó a una sala de espera y me dijo que alguien vendría a darme información pronto. Me quedé ahí sentada, sola, en shock, todavía procesando lo que había pasado en los últimos 30 minutos. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mis hijos. Roberto Jr. contestó al segundo timbre. Cuando escuchó mi voz quebrada, supo inmediatamente que algo malo había pasado. Le conté lo que había sucedido. Traté de explicarle entre sollozos. Me dijo que venía para allá inmediatamente, que llamaría a sus hermanas. Colgó y yo me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Una hora después un doctor salió a sanehablar conmigo. Mis hijos ya habían llegado para entonces. Los 3 estaban conmigo. El doctor se quitó los guantes y nos miró con una expresión seria. Nos dijo que Joaquín había sufrido un infarto masivo, que su corazón se había detenido 2 veces en la ambulancia y 2 veces más desde que había llegado al hospital. Que habían logrado estabilizarlo, pero que estaba en estado crítico, en coma inducido, conectado a máquinas que lo mantenían vivo. Pregunté si podía verlo. El doctor asintió, pero me advirtió que lo que vería sería impactante. Mis hijos quisieron acompañarme, pero les dije que quería ir sola. Una enfermera me llevó a la unidad de cuidados intensivos. Me hizo ponerme una bata y me dijo que solo podía estar 15 minutos. Nada me preparó para ver a Joaquín en esa cama de hospital. Estaba conectado a tantas máquinas que apenas podía distinguir su cuerpo entre todos los cables y tubos. Tenía un tubo en la garganta que lo ayudaba a respirar, conectado a un ventilador que hacía un sonido rítmico y mecánico. Varios monitores mostraban líneas y números que subían y bajaban. Sus ojos estaban cerrados, su piel tenía un color grisáceo. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de horas. Me acerqué a la cama con cuidado, tratando de no tocar ningún cable. Busqué un pedacito de piel libre donde pudiera tocarlo y encontré su mano. La tomé entre las mías. Estaba fría, demasiado fría. Me incliné cerca de su oído y le susurré. «Joaquín, soy yo, Celia. Estoy aquí, amor. No estás solo. Por favor, regresa a mí. Por favor, no me dejes». No hubo respuesta, por supuesto. Solo el sonido constante de las máquinas, el pitido del monitor cardíaco, el silbido del ventilador. Me quedé ahí, sosteniendo su mano, hasta que la enfermera vino a decirme que tenía que irme, que volviera en unas horas. Los siguientes 3 días fueron un infierno de espera. Joaquín seguía en coma inducido mientras los doctores trataban de estabilizar su corazón. Yo prácticamente vivía en la sala de espera del hospital. Mis hijos trataban de convencerme de que fuera a casa a descansar, pero yo no quería irme. No quería estar lejos por si acaso pasaba algo, por si acaso Joaquín despertaba y yo no estaba ahí. Me dejaban entrar a verlo cada 4 horas por 15 minutos. Cada vez que entraba a ese cuarto frío de cuidados intensivos, le hablaba, le contaba cosas, le recordaba nuestros planes. Le hablaba del viaje a Veracruz que teníamos planeado, del árbol de limonero que habíamos plantado juntos, de todas las cosas que todavía nos faltaban por hacer. Le rogaba que se aferrara a la vida, que luchara, que no se rindiera. Al 4.º día los doctores decidieron empezar a reducir la sedación para ver cómo respondía Joaquín. Fue un proceso gradual que tomó todo el día. Yo estaba en la sala de espera, destrozada por los nervios, cuando el doctor salió así a hablar conmigo. Joaquín había abierto los ojos, me dijo. Estaba consciente, aunque todavía muy débil. Podía pasar a verlo. Entré casi corriendo al cuarto. Joaquín estaba despierto, aunque se veía confundido y desorientado. Todavía tenía el tubo en la garganta y no podía hablar, pero cuando me vio sus ojos se iluminaron.
Me acerqué a la cama y tomé su mano. Sus dedos apretaron los míos débilmente. «Estoy aquí, amor», le dije. «Te pusiste muy malito, pero ya vas a estar bien. Los doctores te están cuidando. Todo va a estar bien». No sé si me creí mis propias palabras, pero necesitaba decirlas. Necesitaba que Joaquín sintiera esperanza. Joaquín movió los labios, tratando de hablar a pesar del tubo. Yo le dije que no se esforzara, que descansara. Pero él insistió. Levantó una mano temblorosa y señaló su pecho. Luego me señaló a mí. Entendí lo que estaba tratando de decir. «Yo también te amo», le dije con lágrimas rodando por mis mejillas. «Te amo tanto, Joaquín. Por favor, no te rindas. Tenemos que ir a Veracruz, ¿recuerdas? Tenemos que conocer el mar juntos». Pasaron 2 días más antes de que los doctores le quitaran el tubo de la garganta a Joaquín. Cuando por fin pude escuchar su voz otra vez, aunque débil y rasposa, sentí que mi corazón volvía a latir después de haber estado suspendido durante días. Las primeras palabras que Joaquín me dijo fueron: «Lo siento». Se disculpó, como si tener un infarto hubiera sido su culpa. Le dije que no fuera tonto, que no tenía nada de qué disculparse. Él me miró con esos ojos color miel y me dijo: «Te prometí que estaríamos juntos hasta el final. Casi rompo esa promesa». Le dije que no había roto nada, que seguía aquí, que seguíamos juntos, que eso era lo único que importaba. Joaquín estuvo en el hospital 2 semanas más. Los doctores hablaron de hacer una cirugía de bypass, de ponerle un marcapasos, de varios procedimientos que sonaban complicados y caros. Pero el cardiólogo principal finalmente nos dijo la verdad. El corazón de Joaquín estaba muy dañado. Había sufrido demasiado daño durante el infarto. Cualquier cirugía mayor sería extremadamente riesgosa y probablemente no extendería mucho su vida. Nos dio la opción: intentar la cirugía con riesgo altísimo de que Joaquín no sobreviviera, o llevarlo a casa con tratamiento paliativo, medicamentos para el dolor y para ayudar a su corazón a funcionar lo mejor posible por el tiempo que le quedara. Fue la decisión más difícil que tuve que tomar. Quería desesperadamente hacer lo que fuera para salvarlo, pero también sabía que Joaquín no querría pasar sus últimos días en un hospital, conectado a máquinas. Hablé con él, le expliqué las opciones. Joaquín tomó mi mano y me dijo: «Quiero irme a casa contigo, Celia. Si me queda poco tiempo, quiero pasarlo en nuestra casa, contigo, no en este lugar frío». Lo llevé a casa a principios de abril. Mis hijos me ayudaron a preparar el cuarto de la planta baja como habitación para Joaquín, porque ya no podía subir escaleras. Rentamos una cama de hospital. Conseguimos todo el equipo médico necesario. Una enfermera vendría 3 veces por semana a revisarlo y a ayudarme con sus cuidados. Los primeros días en casa fueron difíciles. Joaquín estaba muy débil. Apenas podía caminar del cuarto al baño sin quedarse sin aliento. Pero poco a poco fue mejorando, recuperando algo de fuerza. Los medicamentos ayudaban, y creo que estar en casa, en un lugar familiar, también lo ayudó. Establecimos una nueva rutina. Yo dormía en una cama plegable junto a su cama por si necesitaba algo durante la noche. Le daba sus medicinas a las horas exactas que el doctor había indicado. Le preparaba comidas especiales, bajas en sal y grasa, que trataba de hacer lo más sabrosas posible. Leíamos juntos, veíamos películas, escuchábamos música. Joaquín estaba tranquilo, aceptando su situación con una serenidad que yo envidiaba. Una tarde, tal vez 3 semanas después de que volvió a casa, estábamos sentados en el patio viendo nuestro árbol de limonero. Joaquín me dijo: «¿Te acuerdas de nuestra lista de vida, Celia?» Le dije que sí. ¿Cómo iba a olvidarla? «No vamos a poder completarla, ¿verdad?», me preguntó. Yo no supe qué responder. Él continuó: «No voy a poder llevarte a Veracruz.
No vamos a poder bailar salsa juntos. No vamos a tener todos esos años que pensábamos tener. Se me hizo un nudo en la garganta, pero traté de ser fuerte. No importa, le dije. Lo que importa es que estamos juntos ahora. Eso es más de lo que teníamos hace 3 años. Eso es más de lo que tuvimos durante 55 años. Joaquín sonrió. Esa sonrisa suave que tanto me gustaba. Tienes razón, dijo. He sido muy afortunado, Celia. Encontrarte de nuevo fue el milagro más grande de mi vida. Estos 2 años contigo han valido más que todo el resto de mi vida. Si me muriera mañana, moriría feliz. No digas eso, le dije, aunque sabía que era la verdad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Joaquín tenía días buenos y días malos. Los días buenos podíamos sentarnos juntos en el patio, podía caminar un poco por la casa. Tenía apetito y hablábamos y reíamos. Los días malos se la pasaba en cama, con dolor, sin fuerzas, apenas comiendo. Yo aprendí a aprovechar los días buenos, a no dar nada por sentado. En junio cumplí 77 años. Mis hijos quisieron hacerme una fiesta, pero les dije que prefería algo sencillo. Solo ellos y sus familias viniendo a casa a comer pastel. Joaquín se esforzó mucho ese día. Se levantó y se vistió. Se sentó con nosotros en la mesa. Todos cantamos las mañanitas y yo soplé las velas. Joaquín me regaló un sobre. Adentro había una foto de nosotros dos, una que mis nietos nos habían tomado hacía unas semanas en el patio. En el reverso, Joaquín había escrito con su letra temblorosa: «Para Celia, el amor de mi vida, en este día y todos los días, con todo mi corazón, Joaquín». Guardé esa foto como un tesoro. La puse en mi buró para poder verla cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar. Julio fue un mes difícil. Joaquín empeoró notablemente. Estaba cada vez más débil. Dormía la mayor parte del día. El dolor era más difícil de controlar incluso con los medicamentos. El médico aumentó las dosis de morfina y me advirtió que probablemente no le quedaba mucho tiempo. Una noche de finales de julio, Joaquín me despertó a las 3 de la mañana. Yo estaba durmiendo en mi cama plegable al lado de la suya. Me llamó en voz baja. «Celia». Me levanté inmediatamente, medio dormida. «¿Qué necesitas, amor? ¿Te duele algo?», le pregunté. «Ven, acuéstate conmigo», me dijo. «Solo quiero tenerte cerca». Me metí con cuidado en su cama de hospital, acurrucándome a su lado. Él me rodeó con un brazo y yo puse mi cabeza en su pecho, escuchando los latidos irregulares de su corazón. Nos quedamos así en silencio por un rato largo. Luego Joaquín empezó a hablar. Me habló de todas las cosas que lamentaba en su vida. Lamentaba no haber tenido el valor de regresar a San Luis Potosí hace 50 años, de haberme buscado, de haber luchado por nuestro amor. Lamentaba todos los años que habíamos perdido. Lamentaba no poder darme más tiempo ahora. Le dije que no lamentara nada, que todo había pasado como tenía que pasar, que lo importante era que nos habíamos encontrado al final. Le dije que estos 2 años y medio con él habían sido suficientes para llenar mi corazón, que el amor que sentía por él era tan grande que no cabía en una vida entera, mucho menos en 50 años. «Prométeme algo, Celia», me dijo. «Cuando yo me vaya, quiero que sigas viviendo, que sigas siendo feliz, que no te encierres en el dolor. Prométeme que vas a terminar nuestra lista de vida, aunque sea sin mí. Ve a Veracruz, conoce el mar, hazlo por los dos». Le prometí que lo haría, aunque en ese momento no podía imaginar hacer nada de eso sin él. Nos quedamos abrazados toda la noche. Yo no dormí, solo lo sostuve, sintiendo su respiración irregular, contando los latidos de su corazón, memorizando la sensación de su cuerpo junto al mío, porque algo en mi interior sabía que esa sería una de las últimas veces. Los siguientes días
Joaquín estuvo dormido casi todo el tiempo. La morfina lo mantenía libre de dolor, pero también lo mantenía en un estado de semiconciencia. De vez en cuando abría los ojos, me veía, sonreía débilmente, volvía a cerrar los ojos. Yo me sentaba a su lado, sosteniendo su mano, hablándole aunque no estuviera segura de si me escuchaba. El 2 de agosto por la mañana, Joaquín abrió los ojos con claridad que no había tenido en días. Me vio sentada a su lado y sonrió. «Buenos días, amor», le dije, sorprendida de verlo tan lúcido. «Buenos días, Celia hermosa», me respondió con voz débil pero clara. «Platicamos un rato». Joaquín parecía en paz, tranquilo. Me habló de su mamá, de cómo la extrañaba, de cómo creía que pronto la volvería a ver. Me habló de su esposa que había muerto, de cómo esperaba que ella entendiera el amor que me tenía a mí, que no borraba lo que había sentido por ella. Me dijo que creía en el cielo, que creía que nos volveríamos a encontrar allá algún día. «Pero no tengas prisa», me dijo sonriendo. «Vive muchos años más, Celia. Conoce a tus bisnietos, viaja, ríe, sé feliz, y cuando sea tu tiempo, yo te estaré esperando». Me preguntó si podíamos ver el árbol de limonero que habíamos plantado. Su cuarto tenía una ventana que daba al patio, pero desde la cama no se veía el árbol. Llamé a Roberto Jr., que estaba en la sala, y entre los dos ayudamos a Joaquín a sentarse en una silla junto a la ventana. Lo envolvimos en una cobija porque, aunque era agosto, él siempre tenía frío. Nos quedamos ahí, mirando el árbol. Había crecido bastante en estos meses. Ya tenía algunos limones pequeños colgando de sus ramas. «Mira», dijo Joaquín, «va a dar frutos. Nosotros vamos a dar frutos, Celia. Aunque yo no esté aquí para ver los limones, tú los vas a ver. Y cuando los veas, te vas a acordar de mí, de nosotros, de este amor que tuvimos». Lloré en silencio, sosteniendo su mano. Joaquín me limpió las lágrimas con sus dedos temblorosos. «No llores», me dijo. «Esto no es un final triste, Celia. Esto es una bendición. ¿Cuántas personas nunca conocen el verdadero amor? Nosotros lo conocimos 2 veces en una vida. Eso es un milagro». Esa tarde Joaquín pidió ver a todos mis hijos. Vinieron con sus familias, mis nietos. Todos se reunieron en el cuarto. Joaquín les habló a cada uno. Les agradeció por haberme cuidado todos estos años, por haberlo aceptado en la familia, aunque hubiera llegado tan tarde. Les pidió que siguieran cuidándome cuando él ya no estuviera. Todos lloraban, incluso Roberto Jr., que siempre había sido el más serio. Cuando todos se fueron, me quedé sola con Joaquín otra vez. Él estaba muy cansado del esfuerzo de la tarde, pero parecía contento. Me pidió que me acostara con él de nuevo. Lo hice, acomodándome en la cama a su lado. «Cuéntame otra vez cómo era yo cuando nos conocimos», me dijo. Y yo le conté, le describí al muchacho delgado de 17 años que había entrado a la tienda de telas buscando hilo grueso, cómo había tropezado con mis palabras, cómo me había sonreído. Le conté de nuestras citas en el Jardín Hidalgo, de los besos escondidos, de todos los planes que habíamos hecho. «Éramos tan jóvenes», dijo Joaquín. «Pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo». «Y lo tuvimos», le dije. «De una manera extraña sí lo tuvimos, porque aquí estamos, todavía juntos». Joaquín se durmió con una sonrisa en los labios. Yo me quedé despierta, escuchando su respiración, que se iba haciendo más lenta, más suave. Cerca de la medianoche noté que su respiración había cambiado. Se había vuelto irregular, con pausas largas entre cada aliento. Llamé a la enfermera que se había quedado en la casa por si acaso. Ella revisó a Joaquín y me miró con ojos tristes. «No va a tardar mucho», me dijo en voz baja. «¿Quiere que llame a su familia?» Negué con la cabeza. «No, Joaquín quiere que sea así, solo nosotros dos. Eso fue lo que acordamos.
La enfermera asintió y se retiró discretamente, dejándome a solas con Joaquín. Volví a meterme en la cama a su lado. Lo abracé con cuidado. Su cuerpo estaba cada vez más frío. Le hablé en voz baja, le recordé cuánto lo amaba, le agradecí por todo el amor que me había dado. Le dije que estaba bien irse, que yo estaría bien, que cumpliría mi promesa de vivir y de ser feliz. Joaquín abrió los ojos una última vez, cerca de las 2 de la mañana. Me miró directo a los ojos y susurró: «Celia, mi Celia». Luego cerró los ojos suavemente, dio un último suspiro largo y se fue. Me quedé ahí, abrazándolo, sintiendo cómo el calor se iba de su cuerpo poco a poco. No lloré en ese momento. Solo me quedé ahí, sosteniendo a la persona que había amado desde los 15 años, la persona que había perdido y encontrado, la persona que me había enseñado que nunca es tarde para el amor verdadero. Joaquín se fue en paz, en nuestra casa, en nuestro cuarto, en mis brazos, exactamente como había querido. Y aunque mi corazón se rompía en 1000 pedazos, había una parte de mí que se sentía en paz también, porque sabía que le había dado todo mi amor hasta el último segundo, y que él había hecho lo mismo por mí. Los días después de la muerte de Joaquín fueron muy difíciles. Mis hijos se hicieron cargo de todo el funeral, porque yo estaba como en shock, moviéndome por el mundo como un fantasma. El velorio se hizo en una funeraria cerca de casa. Muchas personas vinieron a darme el pésame. Vecinos, amigos de Joaquín que había hecho en estos últimos años, mi familia, la familia de Joaquín que vino desde Monterrey. Todos me decían lo mismo, que Joaquín había sido un buen hombre, que había sido afortunado de haberme encontrado, que ahora estaba descansando. Yo asentía, agradecía, pero las palabras me rebotaban. Nada de lo que me dijeran iba ni a hacer que Joaquín regresara. Nada iba a llenar el hueco que había dejado. Lo enterramos el 4 de agosto en el Panteón Municipal. Fue una ceremonia sencilla, como él habría querido. El padre dijo unas palabras bonitas sobre el amor que trasciende el tiempo y la muerte. Mis hijos me sostuvieron cuando me flaquearon las piernas al ver el ataúd bajar a la tierra. Todos lloramos. Cuando regresé a casa ese día, la casa estaba vacía de una manera que nunca había experimentado antes. Vacía no porque no hubiera muebles, sino porque Joaquín ya no estaba. Su cama de hospital seguía en el cuarto de abajo. Sus medicinas todavía estaban sobre el buró. Su ropa todavía colgaba en el closet. Pero él se había ido y la casa lo sabía. Las primeras semanas fueron las peores. Me levantaba en las mañanas y por un segundo olvidaba que Joaquín había muerto. Preparaba café para 2 por costumbre. Ponía 2 platos en la mesa. Y luego recordaba y el dolor me golpeaba de nuevo, fresco y agudo como si acabara de pasar. Mis hijos se turnaban para venir a visitarme, asegurándose de que comiera, de que no estuviera sola demasiado tiempo. Patricia incluso se quedó conmigo 2 semanas, durmiendo en el cuarto de arriba, haciéndome compañía. Le agradecía sus esfuerzos, pero en el fondo sabía que nadie podía llenar el espacio que Joaquín había dejado. Un mes después de su muerte encontré la fuerza para empezar a organizar sus cosas. Fue doloroso tocar su ropa, olerla todavía con su aroma. Encontré cosas que me hicieron llorar. Notas que me había escrito y guardado en los bolsillos de su camisa. Una foto mía que llevaba en su cartera. Un cuaderno donde había escrito cosas sobre mí. Cosas que le gustaban, memorias que no quería olvidar. En ese cuaderno encontré algo que me partió el corazón. Era una lista que Joaquín había escrito, titulada Cosas que amo de Celia. Había anotado 50 cosas, desde la manera en que se ríe cuando ve algo chistoso en la tele, hasta cómo me cuida cuando estoy enfermo, y la forma en que sus ojos brillan cuando hablamos de nuestros planes. Lloré leyendo cada palabra, imaginando a Joaquín sentado en su sillón, escribiendo estas cosas, pensando en mí.
Al final de la lista había escrito una nota para mí. Celia, si estás leyendo esto es porque ya me fui. Quiero que sepas que cada día contigo fue un regalo. No te quedes estancada en la tristeza. Cumple nuestros sueños. Vive por los dos. Te amo eternamente. Joaquín. Esas palabras fueron las que me dieron fuerzas para empezar a sanar. Joaquín tenía razón. Él no hubiera querido que me quedara atrapada en el dolor. Me había hecho prometer que seguiría viviendo, que sería feliz. Decidí que iba a honrar su memoria cumpliendo las promesas que nos habíamos hecho. Saqué nuestra lista de vida, esa lista que habíamos hecho juntos, y decidí que completaría cada punto, aunque tuviera que hacerlo sola. Empecé con algo sencillo, el álbum de fotos. Pasé días organizando todas las fotos que habíamos recopilado, las de nuestra juventud, las de nuestro reencuentro, las de nuestros 2 años juntos. Hice un álbum hermoso, con comentarios escritos a mano al lado de cada foto. En la primera página puse la foto que Joaquín me había regalado en mi cumpleaños, la de nosotros dos en el patio. Debajo escribí: para Joaquín, que me enseñó que el amor verdadero puede sobrevivir 55 años de separación y que nunca es tarde para ser feliz. En septiembre, 1 año después de que habíamos ido juntos, regresé a Guanajuato. Fui sola esta vez. Caminé por los mismos callejones que habíamos caminado juntos. Comí en los mismos restaurantes. Visité los mismos lugares. Fue doloroso hacerlo sin él, pero también fue sanador. Sentía que Joaquín estaba conmigo de alguna manera, que veía todo a través de mis ojos. En octubre trabajé en el árbol de limonero. Lo cuidé como si fuera un hijo. Le hablaba mientras lo regaba, tal como Joaquín me había contado que su abuela le enseñó a hacer. El árbol siguió creciendo fuerte, y en noviembre tuve mi primera cosecha de limones. Lloré de felicidad cuando corté el primer limón, pensando en cómo Joaquín había dicho que ese árbol no sobreviviría, que daría frutos cuando él ya no estuviera. Usé esos limones para hacer limonada que compartí con mis hijos y nietos. Les conté la historia del árbol, de cómo Joaquín y yo lo habíamos plantado juntos como símbolo de nuestro amor. Mis nietos se conmovieron con la historia. Mi nieto mayor, Miguelito, de 12 años, me preguntó si podía llevarse un limón para plantarlo en su casa. Le dije que sí, que nada me haría más feliz que ver nuestro árbol multiplicarse. En diciembre, para Navidad, mis hijos insistieron en que pasara las fiestas con ellos. No quería, la verdad. La Navidad sin Joaquín me parecía insoportable. Pero ellos insistieron tanto que finalmente acepté. Pasamos Nochebuena en casa de Roberto Jr., con toda la familia reunida. Fue difícil al principio, ver a todas las parejas juntas, recordar que el año pasado Joaquín había estado conmigo. Pero también fue reconfortante estar rodeada de amor, de familia. A la medianoche, cuando brindamos por el año nuevo que estaba por llegar, brindé en silencio por Joaquín también. Le agradecí mentalmente por todo lo que me había dado, por enseñarme que el amor verdadero existe, que vale la pena esperar por él, aunque llegue tarde en la vida. Comencé 2024 con una nueva determinación. Iba a cumplir el punto más importante de nuestra lista: ir a Veracruz y conocer el mar. Le había prometido a Joaquín que lo haría, y iba a cumplir esa promesa. En febrero hice los preparativos, investigué hoteles, compré boletos de autobús, hice una maleta. Ana María insistió en acompañarme. Decía que no era seguro que una señora de mi edad viajara sola. Le dije que estaría bien, que necesitaba hacer este viaje sola, por Joaquín y por mí. Finalmente aceptó, pero me hizo prometerle que le mandaría mensajes todos los días para saber que estaba bien. Salí hacia Veracruz en marzo, exactamente 1 año después del infarto de Joaquín. Llevé conmigo la foto de nosotros dos, la misma que él me había regalado. El viaje en autobús fue largo, pero me dio tiempo para pensar, para recordar, para prepararme emocionalmente. Cuando llegué a Veracruz me quedé en un hotelito modesto cerca del malecón.
La primera tarde caminé hasta la playa. Era la primera vez en mi vida que veía el mar del Golfo. Me quité los zapatos y caminé por la arena, sintiendo cómo se metía entre mis dedos. El agua estaba tibia, las olas suaves. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Me senté en la arena, saqué la foto de Joaquín y yo, y la sostuve frente al mar. «Lo logramos, amor», le dije en voz alta, aunque la gente me mirara raro. «Aquí está el mar que queríamos conocer juntos. Ojalá pudieras verlo. Es hermoso, Joaquín. Es tan hermoso como lo imaginamos». Lloré ahí sentada en la playa, pero no eran lágrimas de pura tristeza. Eran lágrimas de tristeza mezcladas con gratitud, con paz, con amor. Joaquín se había ido, pero el amor que me había dejado seguía vivo. Seguía dándome fuerzas, seguía haciéndome querer vivir cada día al máximo. Pasé 4 días en Veracruz. Caminé por el malecón, comí pescado fresco en los restaurantes locales, tomé fotos del mar, del atardecer, de los barcos. Hice todo lo que Joaquín y yo habíamos planeado hacer juntos. Y aunque él no estaba físicamente conmigo, sentía su presencia en cada momento. El último día en Veracruz hice algo que no había planeado. Compré 2 collares idénticos en una tienda de artesanías, collares con un dije en forma de corazón. Escribí una nota pequeña que decía: «Para Joaquín, con todo mi amor eterno, Celia». Enrollé la nota. La metí en una botella de vidrio que había comprado, junto con uno de los collares. Sellé la botella y la lancé al mar. Sé que probablemente esa botella nunca llegará a ningún lado importante, que probablemente se romperá en alguna roca o terminará en la basura. Pero en ese momento se sintió como lo correcto, como una manera de dejar algo de nuestro amor en ese mar que habíamos soñado con conocer juntos. Cuando regresé a San Luis Potosí, me sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si una parte del peso del dolor se hubiera quedado en esa playa. Todavía extrañaba a Joaquín terriblemente. Todavía había noches en las que lloraba su ausencia. Pero ahora también había días en los que podía sonreír recordándolo, días en los que el amor superaba el dolor. Los meses siguientes seguí trabajando en nuestra lista. Tomé clases de baile, aunque no fuera salsa como habíamos planeado, sino danzón, que era más apropiado para mis rodillas viejas. Aprendí a bailar, torpemente al principio, pero con más gracia después. Cada vez que bailaba pensaba en Joaquín, en cómo se hubiera reído viéndome intentar los pasos. Empecé también a escribir nuestras historias para mis nietos, como Joaquín y yo habíamos planeado. Escribí sobre cómo nos conocimos, sobre nuestro amor de juventud, sobre los años que pasamos separados, sobre nuestro milagroso reencuentro, sobre el amor que tuvimos en nuestros últimos años. Escribí todo con honestidad, con el dolor, pero también con la alegría. Mis nietos se fascinaron con las historias. Miguelito me dijo que cuando fuera grande quería encontrar un amor así, un amor que durara toda la vida aunque hubiera obstáculos. Le dije que se lo deseaba con todo mi corazón, que todos merecíamos conocer un amor como el que Joaquín y yo compartimos. El árbol de limonero siguió creciendo. Para el otoño de 2024 ya era un árbol robusto que daba limones grandes y jugosos. Seguí compartiendo los limones con mi familia y vecinos, siempre contando la historia de cómo Joaquín y yo lo plantamos juntos. El árbol se convirtió en algo especial para todos, un símbolo de amor que perdura más allá de la muerte. En el 2º aniversario de la muerte de Joaquín, el 2 de agosto de 2024, fui al panteón con flores frescas. Limpié su lápida, le conté todo lo que había hecho en estos 2 años. Le conté del viaje a Veracruz, de las clases de baile, del álbum de fotos, de los limones del árbol. Le dije que estaba cumpliendo mi promesa de vivir, de ser feliz, de honrar nuestra memoria. «Todavía te extraño todos los días», le dije. «Pero ya no es un dolor que me paraliza. Es un dolor dulce.
mezclado con todos los recuerdos hermosos que me dejaste. Me enseñaste a amar de verdad, Joaquín. Me enseñaste que el amor puede sobrevivir cualquier cosa, incluso la muerte. Cuando regresé a casa ese día, me senté en el patio junto al árbol del limonero y saqué el collar que había comprado en Veracruz, el gemelo del que había lanzado al mar. Me lo puse alrededor del cuello y sentí el peso del corazón de metal sobre mi pecho, justo encima de mi propio corazón. Decidí que usaría ese collar todos los días como recordatorio. No un recordatorio de la pérdida, sino un recordatorio del amor. Un recordatorio de que tuve la bendición de conocer el amor verdadero, no una, sino 2 veces en mi vida. De que a pesar de todos los años perdidos, al final Joaquín y yo encontramos nuestro camino de regreso, el uno al otro. Ahora tengo 79 años. Han pasado 3 años desde que Joaquín murió, y 5 años desde que nos reencontramos. Vivo sola en la misma casa donde pasamos nuestros últimos meses juntos, rodeada de recuerdos de él en cada rincón. Mis hijos siguen queriendo que me vaya a vivir con alguno de ellos, especialmente ahora que estoy más viejita. Pero me niego. Esta casa es mi hogar. Es donde Joaquín y yo fuimos felices. No quiero dejarla mientras pueda cuidarla. He seguido completando nuestra lista de vida. El año pasado finalmente aprendí a usar bien la computadora, aunque me costó trabajo. Ahora puedo enviar correos electrónicos a mis hijos, ver fotos de mis nietos en Facebook, incluso hacer videollamadas. A veces bromeo diciendo que Joaquín estaría orgulloso de mí, él que apenas sabía aprender una computadora. También he empezado a hacer trabajo voluntario en un asilo de ancianos cerca de mi casa. Voy 2 veces por semana a hacerles compañía a los viejitos que no tienen familia o que su familia no los visita. Les leo, platico con ellos. A veces solo me siento a su lado tomándoles la mano. Lo hago por ellos, pero también lo hago por mí, porque me recuerda lo afortunada que fui de tener a Joaquín al final, de no haber muerto sola. El árbol del limonero ahora es el orgullo del patio. Mis vecinos vienen a pedirme limones, yo se los regalo con gusto. Cada vez que alguien viene por limones, le cuento la historia del árbol. Algunos ya la han escuchado muchas veces, pero nunca se quejan. Creo que les gusta escucharla porque es una historia de amor en un mundo que a veces parece quedarse sin amor. De los limones que he regalado, varios vecinos han plantado sus propios árboles. A veces paso por sus casas y veo los arbolitos creciendo en sus patios, y me llena de felicidad saber que algo que Joaquín y yo empezamos juntos se está multiplicando, alcanzando más vidas. He continuado escribiendo nuestras historias. Lo que empezó como unas cuantas páginas para mis nietos se ha convertido en un libro completo. Con ayuda de Patricia, que sabe usar bien la computadora, hemos juntado todo en un documento de más de 100 páginas. Incluye fotos, cartas que Joaquín y yo intercambiamos en nuestra juventud, las notas que me escribió durante nuestros últimos meses juntos. Es la historia completa de nuestro amor, documentada para que las futuras generaciones de nuestra familia la conozcan. Mis nietos ya más grandes me dicen que debería publicar el libro, que es una historia hermosa que más personas deberían conocer. No lo sé, tal vez algún día lo haga. Por ahora es suficiente saber que mi familia tiene esta historia, que Joaquín vivirá en la memoria de nuestros descendientes. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de algo. Si me arrepiento de haberme casado con Roberto cuando sabía que no lo amaba como había amado a Joaquín. Si me arrepiento de no haber buscado a Joaquín durante todos esos años. Si me arrepiento de haber tenido solo 2 años con él antes de que muriera. La verdad es que no me arrepiento de nada. Roberto me dio 3 hijos maravillosos que han sido la alegría de mi vida. Me dio estabilidad y compañía durante 32 años. No fue el amor apasionado que soñé, pero fue un amor tranquilo que me dio mucho. No puedo arrepentirme de eso. Y en cuanto a Joaquín, 2 años con él valieron más que toda una vida sin él. Muchas personas nunca conocen el amor verdadero,
nunca sienten esa conexión profunda con otra alma. Yo lo sentí, lo viví, lo experimenté completamente. Fui bendecida más allá de lo que merecía. ¿Hubiera querido más tiempo con Joaquín? Por supuesto. Hubiera querido los 10, 20 años que pensé que tendríamos. Hubiera querido envejecer a su lado, hacer todos los viajes que planeamos, ver más atardeceres juntos, pero la vida no siempre nos da lo que queremos, y tenemos que estar agradecidos con lo que nos da. Creo que Joaquín y yo éramos almas gemelas que se encontraron en el momento equivocado, que la vida separó pero que nunca pudieron olvidarse completamente el uno del otro. Y creo que al final, cuando nos reencontramos, tuvimos exactamente el tiempo que necesitábamos para cerrar ese círculo, para darnos el amor que nos debíamos, para despedirnos apropiadamente. Ahora, cuando me siento en el patio junto al árbol de limonero, cuando veo las fotos de Joaquín y yo, cuando toco el collar que compré en Veracruz, no siento principalmente tristeza, siento gratitud. Gratitud por haber conocido a Joaquín a mis 15 años. Gratitud por haberlo encontrado de nuevo a mis 73. Gratitud por cada conversación, cada beso, cada momento que compartimos. La muerte de Joaquín me enseñó algo importante, que el amor verdadero no termina con la muerte. Joaquín se fue, pero el amor que me dio sigue vivo en mí. Sigue dándole significado a mis días. Sigue haciéndome querer ser mejor persona, vivir más plenamente, amar más profundamente. Todavía hablo con Joaquín a veces. En las noches, cuando la casa está callada, le cuento mi día. Le pregunto qué opinaría de las cosas que pasan. A veces creo escuchar su voz respondiendo, sintiendo su presencia cerca de mí. No sé si es real o solo mi imaginación, pero me da consuelo de todos modos. Sé que algún día yo también partiré de este mundo. No sé cuándo será. Puede ser mañana, o puede ser dentro de 10 años, pero cuando llegue ese día, partiré en paz porque sé que viví, que amé, que fui amada. Y porque sé, o al menos quiero creer, que Joaquín me estará esperando del otro lado, listo para continuar la historia que la muerte interrumpió, pero que nunca pudo terminar. Miren, sé que esta historia no tuvo el final feliz que probablemente esperaban. Joaquín murió. Yo quedé viuda otra vez. No hubo un felices para siempre tradicional. Pero quiero que entiendan algo importante. Esto no fue una tragedia. Fue una bendición. Conocí el amor verdadero, no una sino 2 veces. A mis 15 años y de nuevo a mis 73. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Tuve 2 años extraordinarios con el hombre que siempre amé. 2 años de felicidad pura que borran 55 años de nostalgia. Aprendí que nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para el amor. Nunca es tarde para la felicidad. Nunca es tarde para vivir los sueños que creías perdidos. Cuando encontré a Joaquín en Facebook, yo tenía 73 años. Podría haber pensado que era muy vieja para el amor, que ya había pasado mi tiempo, pero me arriesgué, abrí mi corazón y recibí el regalo más grande de mi vida. Aprendí que el amor verdadero trasciende todo, trasciende el tiempo, trasciende la distancia, trasciende incluso la muerte. El amor que Joaquín y yo compartimos sobrevivió 55 años de separación. Y ahora, 3 años después de su muerte, ese amor sigue vivo en mí, sigue dándome fuerzas, sigue haciéndome sonreír. Aprendí que nunca es demasiado tarde para cumplir tus sueños. Después de que Joaquín murió, hubiera sido fácil rendirme, encerrarme en mi dolor, dejar que la tristeza me consumiera. Pero, en lugar de eso, elegí honrar su memoria viviendo plenamente, cumpliendo nuestros sueños aunque tuviera que hacerlo sola. Fui a Veracruz, vi el mar, bailé, escribí nuestras historias, seguí viviendo. Y tal vez esa es la lección más importante de todas, que la vida vale la pena vivirla
incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Porque el dolor significa que amamos, que nos importó, que vivimos algo real y profundo. Y eso es infinitamente mejor que nunca haber amado por miedo al dolor. A todas las mujeres que están escuchando esto, especialmente a las que ya tienen algunos años como yo, quiero decirles, nunca es tarde para ustedes tampoco. Nunca es tarde para el amor, para la aventura, para la felicidad. No se conformen con una vida que no les llena el corazón. No piensen que porque ya pasaron cierta edad, ya no tienen derecho a soñar, a amar, a vivir plenamente. Y si han perdido a alguien que amaban, como yo perdí a Joaquín, quiero que sepan que está bien llorar, está bien sentir el dolor, pero también está bien eventualmente sonreír de nuevo, reír de nuevo, vivir de nuevo. Nuestros seres queridos que se fueron no querrían que nos quedáramos atrapados en el dolor. Querrían que siguiéramos adelante, que encontráramos alegría otra vez, que viviéramos en honor a su memoria. El amor que compartí con Joaquín me cambió, me hizo mejor persona, más valiente, más completa. Y ese amor nunca va a morir porque vive en mí, en mis hijos que lo conocieron, en mis nietos que escuchan nuestras historias, en el árbol de limonero que plantamos juntos y que seguirá dando frutos mucho después de que yo también me haya ido. Así que no, esta no es una historia triste, es una historia de esperanza, es la prueba de que el amor verdadero existe, de que puede sobrevivir cualquier cosa, de que nunca es demasiado tarde para encontrarlo o para vivirlo plenamente. Si llegaron hasta aquí en mi historia, quiero agradecerles de corazón. Sé que fue larga, que no fue fácil escuchar partes de ella, pero necesitaba contarla completa porque todas las partes importan. La juventud, la separación, los años en medio, el reencuentro, el tiempo juntos, la pérdida. Todo es parte de la misma historia de amor. Si esta historia les tocó el corazón, les pido que le den like a este video, que lo compartan con alguien que necesite escucharlo, que dejen un comentario contándome qué les pareció o qué les hizo sentir. Cada interacción ayuda a que más personas encuentren estas historias. Y quién sabe, tal vez haya alguien ahí afuera que necesite escuchar que nunca es tarde, que necesite ese empujón para arriesgarse al amor una vez más. Suscríbanse al canal para más historias reales como esta, historias de mujeres como yo que vivimos, amamos, perdimos y seguimos adelante. Porque todos tenemos historias que contar, lecciones que compartir, esperanza que dar. Yo soy Celia Rangel, tengo 79 años, y esta fue mi historia. La historia de cómo amé a un hombre a los 15 años. Lo perdí. Viví toda una vida sin él. Lo encontré de nuevo a los 73. Tuve 2 años de felicidad perfecta con él. Lo perdí otra vez. Y seguí adelante porque eso es lo que hacemos. Seguimos adelante, seguimos amando, seguimos viviendo. Porque al final, eso es lo único que nos llevamos de esta vida. El amor que dimos y el amor que recibimos. Y yo puedo decir con todo mi corazón que amé y fui amada profundamente. Joaquín se fue, pero el amor quedó. Y ese amor es lo que me hace levantarme cada mañana, lo que me hace cuidar nuestro árbol, lo que me hace sonreír cuando recuerdo, lo que me hace seguir viviendo plenamente hasta que llegue mi tiempo de reunirme con él otra vez. Nunca es tarde, mis queridas amigas. Nunca es tarde para el amor, para los sueños, para la felicidad. No dejen que nadie, ni siquiera ustedes mismas, les digan lo contrario. Que Dios las bendiga a todas, y gracias por escuchar mi historia.